Te pregunto, ¿haciendo lo que estás haciendo te va a permitir ser exitoso y feliz? ¿Haciendo lo que estás haciendo actualmente te va a permitir ser exitoso y feliz? Buenos días, mi nombre es Jesús de la Cruz y hoy día quiero compartirte algo que estoy seguro que te va a interesar. ¿Por qué no estamos teniendo el éxito? ¿Por qué no estamos siendo felices? La respuesta nosotros lo vamos a encontrar siempre y cuando comencemos a ir explorando qué ha pasado con la humanidad. Mientras más retrocedamos el tiempo, podemos tener una mejor explicación y saber qué hacer actualmente. Bien, el mundo ha pasado por 4 eras o etapas, ¿no? Primero estuvimos con la era de la caza, luego vino hace 10.000 años aproximadamente vino la era agrícola, luego vino la era industrial, hace aquí en el Perú, o más o menos en promedio estamos hablando 200, 250 años, y actualmente ya estamos viviendo la era de la información. Fíjate, ¿eh? Hemos pasado por 4 eras o etapas. Vamos analizando un poquito en cada una. La era de la casa, ¿sí? ¿Cómo vivían las personas? ¿Habían pobres? ¿Habían ricos? No, había una sola clase social. Si ustedes han visto las películas, los jefes vivían tan igual como vivían los demás integrantes de la tribu, ¿no? No tenían mejores camas, no tenían nada de beneficios, era igual, ¿sí? Y luego, cuando estas personas de la era de la casa, porque ellos vivían de manera errante, ¿no? Ellos iban buscando sus alimentos y hasta que descubrieron la agricultura de manera accidental, y es ahí donde decidieron tomarle importancia a la tierra, porque en la era de la casa la tierra no tenía ningún valor, era de nadie, ¿no? Luego ya en la era agrícola descubrieron que podían domesticar animales, descubrieron que podían sembrar la tierra, podían tener alimentos. Ahí es donde coge valor la tierra, ¿no? En la era agrícola. Y en la era agrícola ya nacen dos clases sociales, ¿no? Los ricos y los pobres. Los ricos eran los dueños de la tierra, porque en esa época de la era agrícola la economía giraba alrededor de las tierras, ¿no? Y por eso se dieron las grandes guerras, los reyes y todo lo que ustedes habrán visto ya por estudios, ¿no? Y en resumen, en la era agrícola habían los ricos y los pobres, ¿no? Los pobres eran las personas que trabajaban para los ricos les daban parte de sus tierras para que lo trabajen y cobraban los impuestos, ¿no? Existía la esclavitud en la era agrícola. Luego, en la era agrícola no había el comercio todavía. Eso es importante saber, que en la era agrícola no había el comercio. Era muy poco, solamente comerciaban los grandes millonarios, ¿no? Unas pocas personas a nivel del mundo. Pero luego nace la era industrial. La era industrial nace en el siglo XVIII, ¿sí? El ícono en Estados Unidos de la era industrial, del nacimiento de la era industrial, fue Henry Ford, ¿no? Porque hasta antes de Henry Ford, la transportación de las cosas se hacían a caballos, en carretas, pero en la era industrial, fíjense, nace tres clases sociales. ¿Por qué? Porque en la era industrial nace la educación. La educación nace hace 200, 250 años aproximadamente. Entonces, ahí tenemos donde nace la educación pública, obligatoria y gratuita. Ahí es donde las autoridades de ese momento deciden qué cosa hay que enseñarle a los niños y qué necesitaban en la era industrial para sus fábricas, para sus empresas, trabajadores, ¿verdad? Entonces, la educación nace en esa época. ¿Por qué habían tres clases sociales? No sé si acuerdan los papás o por estudio que en la era industrial habían los obreros, habían los de clase media y existían los ricos. La clase media era la gente más intelectual que estaba en oficinas administrando los negocios de los ricos. Entonces vivían un poco mejor. Entonces teníamos la clase pobre, la clase media y los ricos. Esa es la era industrial. Pero la era industrial, amigos, ya acabó hace muchos, muchos, muchos años.
Acá en el Perú, aproximadamente, podríamos decir, con el nacimiento del Internet acá en el Perú, en el año 2000, en promedio, ¿no? Ahora estamos viviendo la nueva era, la era digital o la era de la información. Y aquí hay una cosa. En la era industrial se necesitaba el esfuerzo de los músculos, generalmente, para que puedan trabajar en las fábricas. Hoy en día, en esta era digital, en esta era de la información, ¿hay trabajo para el esfuerzo de los músculos? No lo hay. Por eso es que hoy en día hay robots. Las empresas contratan muy poco personal, muy poco personal. Generalmente contratan personal para ventas, porque ese es el gran negocio hoy en día. La producción, desde que inicia y termina, no interviene casi ningún ser humano ahí. Entonces, si estamos viviendo actualmente la era de la información, ¿no crees tú que el dinero hoy en día gira alrededor de esta era? Te pregunto. Entonces, ¿qué sucede? A nosotros nos han preparado en la era industrial para buscar empleo. Seguimos preparando a nuestros hijos para la era industrial para que busquen empleo. ¿O han visto ustedes algún instituto, universidad, algún centro de estudios donde te preparen para esta nueva era? No, ¿verdad? No nos están preparando. Y hoy en día, el esfuerzo que se necesita en esta era de la información es el esfuerzo mental. ¿Sí? Es el esfuerzo mental. Y vamos a hacer una pequeña prueba, por decirlo así. Hoy en día existen en el mundo los inmigrantes digitales y los nativos digitales. Pero antes que inmigrantes y nativos digitales existe el analfabetismo, ¿sí? El analfabetismo digital. Hay analfabetos digitales. En el Perú podría decir que había un 65% de analfabetos digitales. O sea, ni bien ya terminaron de enseñar a leer y a escribir, ¿no? Y fíjense que el papel y el lapicero va a desaparecer. No sé, 2, 4, 5 años, ya no va a existir el papel, ni lapicero, ni las tintas. Entonces, 65% de analfabetismo digital. Fíjense, analfabetismo digital son las personas que no manejan un correo electrónico, que no entran de manera correcta al Internet. ¿Sí? Ahora, los inmigrantes digitales somos los que no hemos nacido en la era del Internet, cuando nació el Internet. Pero somos inmigrantes digitales porque estamos ahí con un pie. Nos hemos metido al mundo de los nativos digitales. Y los nativos digitales son los que han nacido con el Internet. Y fíjense, dentro de los nativos digitales existe la generación Y y la generación Z. Dime, ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es la generación Y? ¿Qué cosa es la generación Z? Lo voy a hacer bien sencillo, ¿no? La generación Y son las personas que han nacido entre el año 1984 y 1994. Y analízate, si tú eres una persona, eres una de la generación Y, si has nacido entre el año 84 hasta el año 1994, verifica. Tú puedes vivir un día, 2 días o más tiempo sin el Internet, ¿verdad? Tú que eres de la generación Y. No tienes Internet hoy día, no te afecta, puedes hacer otra actividad. A pesar que sí manejas tú de manera sencilla, puedes abrir un correo electrónico, puedes ir al Internet porque eres de la generación Y. Pero ¿qué sucede con la generación Z? La generación Z son los nacidos entre el año 94 y hasta nuestros días. ¿Y cuál es la diferencia? Si tú que estás escuchando has nacido desde el año 94 a nuestros días, te vas a dar cuenta que los de la generación Z no pueden vivir sin el Internet. ¿Sí? Prueba. Si tú no estás en esa edad, verifica con tus hijos. Los de la generación Z son personas que no pueden vivir sin el Internet. ¿Y qué está pasando? ¿Será que el Internet ha venido al mundo para quedarse? ¿Será que la era de la información ha venido al mundo para quedarse? Ahí hay que tener en cuenta y mirar qué están haciendo nuestros hijos, y te aseguro que hoy en día los hijos nos enseñan a nosotros. Hazle caso a tus hijos. Hoy en día hasta los juegos te enseñan a aprender, hasta los juegos te enseñan modales, eso lo tocaremos en otro tema.
pero así está sucediendo. El mundo se está yendo al Internet. Y como el mundo se está yendo al Internet, todo está cambiando. Y por ende también están cambiando los negocios, las formas de hacer dinero. Entonces yo te invito a que sigas atento a esto que le estamos llamando la nueva escuela de empresarios, ¿sí? Porque vamos a seguir compartiendo información. Queremos, por medio de la educación, mostrarte modelos de negocios muy novedosos en el cual no necesitas esfuerzos, abrir tu mente un poquito, analizar las cosas y hacerlo.